Hola a todos, buenos días. Vamos a ver en este video, o voy a intentar explicarles en este video, cómo manejarse con las unidades. Las unidades dentro de AutoCAD son muy importantes, sobre todo a la hora que nosotros tenemos que empezar a mezclar más de un dibujo, donde necesitamos traer referencias o copiar cosas de un dibujo hacia otro dibujo o enlazar información de un dibujo a otro dibujo. Esto todavía no lo hemos visto, pero quiero que comencemos de a poquito a verlo y a ver cómo podemos resolver entonces ciertas situaciones. En AutoCAD pasan varias cosas. Una es que a veces nosotros no somos los que hacemos todo el dibujo. Eso es un primer dato importante a tener en cuenta. La segunda es que muchas veces utilizamos partes de dibujos que ya tenemos hechos, ya sea por nosotros o por terceras partes. ¿Sí? Así que interactuamos continuamente normalmente con más de un dibujo, copiamos información de dibujos que pueden ser nuestros o no dentro del proyecto actual y demás. Y es importante que entendamos el concepto de qué es lo que sucede con las unidades cuando trabajamos de esta forma. Las unidades en AutoCAD no entiende de unidades ni de kilómetros, ni de centímetros, ni de nada. O sea, AutoCAD lo que entiende es la unidad en sí como una unidad. O sea, cuando yo digo uno dentro de AutoCAD, puede ser asignado un kilómetro, un centímetro, un milímetro, un metro, un algo, ¿sí? Pero yo dibujo siempre en mi escala. Por ejemplo, cuando yo estoy dibujando para arquitectura, ¿sí? Normalmente lo que uso entonces es en mi cabeza el sistema métrico. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a unidades, ¿sí? A unidades, lo coloco en sistema métrico, ¿sí? Y dentro de unidades puedo tener, como vamos a ver, si yo entro a unidades, vamos a entrar para que se lo muestre. Ya lo vimos, pero quiero que lo veamos de vuelta. Si entramos a unidades, entonces tengo decimal, precisión doble cero, y yo acá puedo tener, como les dije, milímetros, centímetros, metros, kilómetros y demás. Voy a dejarlo para explicarlo, voy a dejarlo en milímetros en este ejemplo. Y en este ejemplo yo construí lo que vendría a ser una mesa con unas sillas alrededor. Estas sillas tienen 30 por 30, o sea, 0,30. Si yo los mido, van a ver que tiene entonces 0,30. Y si medimos la mesa tiene entonces un metro, como lo ven acá, por 1,80. ¿Sí? Entonces, en mi cabeza esto es 1,80 m por 1 metro y las sillas son de 0,30 porque son de 30 centímetros. ¿Sí? Esta es la conversión que hace mi cabeza. Ahora, ustedes recuerden que este dibujo está en las unidades. Dice que en las unidades de inserción, ¿sí? Si vamos de vuelta y vamos ahora desde aquí, vamos desde ayuda de dibujo a unidades, dice escala de inserción, unidades de escala de contenido insertado es en milímetros. O sea, yo le dejé configurado, o supónganse que este dibujo no es mío, vino de alguien me lo mandó, este dibujo vino configurado en escala en milímetros. Ahora, yo me voy a, supónganse que mi dibujo, este es mi dibujo. Yo estoy dibujando una casa, esto es un comedor y yo necesito insertar una mesa con sillas aquí adentro. Este comedor, ¿sí? Vamos a ver las unidades, ¿sí? Si voy a unidades, este comedor está en decimales, con 2 ceros, todo igual, pero no está en milímetros, está en metros, ¿sí? O sea que yo lo tengo acá en unidades, está en metros. ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo, por ejemplo, si yo vengo aquí, selecciono esto, ¿sí? Esto es un bloque, ustedes no saben ni lo que es un bloque, pero no importa. Yo lo selecciono y hago control C, que es copiar, y vengo aquí y hago control V, que es pegar. No tengo mayor inconveniente porque la máquina lo interpreta tal cual es. O sea que si esto era 1, ¿sí? Si esto era 1 en el dibujo anterior, aquí es 1, ¿sí? Entonces no tengo mayor inconveniente en copiar y pegar, porque 1 es 1 para AutoCAD. No hay si yo en este dibujo estoy trabajando en metros o en lo que esté, como yo estoy trabajando en escala 1 y 1, y cuando yo digo 1 es 1, siempre es 1, ¿sí? Cuando yo coloco algo que mide 1, siempre es lo mismo, no va a cambiar nada. Cuando hago esto de copiar y pegar, no va a cambiar nada. Ahora, fíjense, yo copié este dibujo,
lo copié acá y está en escala. Hasta acá está todo bien. Este comedor mide, ¿sí? Vamos a medirlo de acá afuera. De acá afuera mide, entonces, 4,50 de ancho por 6 de largo, ¿sí? Entonces, la relación de la mesa con las sillas con el comedor está correcta. Estamos trabajando con una escala correcta. Hasta acá no hay ningún problema. Ahora, si yo inserto, o sea, yo no hago esto de copiar y pegar. Si yo lo que quiero es enlazar o insertar este comedor aquí adentro, ¿sí? Yo lo que necesito hacer es, entonces, por ejemplo, es una referencia a objetos, ¿sí? Yo voy a hacer una referencia a un objeto externo. Vengo aquí, olvídense esto, ustedes no lo saben hacer, pero yo voy a insertar ahora el dibujo. Voy a hacer un clic acá y voy a insertar la mesa con las sillas. Fíjense, esta es la mesa con las sillas, yo la voy a insertar en mi dibujo. Pongo a abrir, ¿sí? La máquina me dice, ok, vos vas a insertar la mesa con las sillas. Me da la opción de que yo cambie la escala. Yo no la voy a cambiar la escala, ¿sí? Y me dice que este es una unidad o bloque que está en milímetros, ¿sí? Y me dice, yo le puedo poner enlazar o superponer. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento solo quédense con esto. Voy a poner aceptar, ¿sí? Y me dice que indique el punto donde lo quiero poner. Bueno, yo voy a hacer un clic acá. Voy a poner un clic acá. Fíjense que parece que no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero en realidad sí pasó. Yo acabo de enlazar entonces mi dibujo, ¿sí? Fíjense que acá está, figura enlazado. No es que nos enlazó, sí figura enlazado. Y yo no veo entonces una mesa con sillas u otra. Vamos a poner desplazar y esto lo voy a mover. Acá hay una sola. Fíjense que si yo hago zoom, yo voy a hacer zoom, la mesa con las sillas la tengo acá. Esto que yo acabo de seleccionar recién, fíjense, cuando yo lo selecciono acá, se selecciona acá. Sí fue insertado en el punto que yo mandé, ¿sí? Está insertada la mesa con las sillas. Pero esto que se insertó acá, AutoCAD sí lo escaló porque interpreta que esto tiene que insertarse en milímetros. Entonces, si tiene que insertarse en milímetros y yo estoy trabajando con metros aquí, yo acá estoy trabajando con metros, obviamente no puede tener la misma medida que en mi dibujo original. Por tanto, el AutoCAD lo escala y lo lleva a milímetros, o sea, acá lo está llevando a milímetros. Para que esto no me pase, ¿sí? Voy a más que eliminarlo, voy a desenlazarlo. Voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a poner entonces desenlazar. Desenlazar. Ok, yo saqué esa referencia. Si yo quiero enlazar un dibujo y no tener problemas, ¿sí? Cuando lo enlace, o sea, yo quiero insertar un dibujo dentro de mi dibujo. Yo estoy trabajando acá, este es el proyecto de una casa y tengo que insertar, como este dibujo, tengo que insertar un montón de cosas más. Supónganse que yo modelé, tengo en dibujos aparte. Tengo entonces mesas, sillas, no sé, cocinas, un montón de cosas que yo puedo entonces traerme y enlazar a mi dibujo original. En vez de estarlas dibujando 70 veces, yo las dibujé una vez, ¿sí? Las tengo dentro de mi biblioteca de dibujos y yo las quiero enlazar, traerlas entonces y enlazarlas a este nuevo dibujo, y obviamente que esté todo en escala, que todo tenga una escala, ¿sí? Entonces, yo qué es lo que podría hacer para que este dibujo y el otro estén en frecuencia y no tenga problema. Yo podría venirme aquí, ¿sí? Y si yo a este dibujo, ¿sí?, entro en unidades, ¿sí?, y vamos a ayudas del dibujo, unidades. Cambio que en vez de ser milímetros, quiero que sea metros, ¿sí? Pongo aceptar. Yo ahora lo pongo aceptar y pongo control S, que es salvar los cambios. Fíjense que se salvó. Me vuelvo a mi dibujo del comedor y si yo ahora voy a enlazar y enlazo con mesas y sillas y pongo abrir, la máquina, igual que antes, me va a decir que designe un punto y pónganle que designo este punto, ¿sí? Y si se fijan ahora, ¿sí?, esta mesa, la voy a desplazar aquí, esta mesa también está en metros, y como está en metros, coincide esta mesa con esta mesa, no está fuera de escala, ¿sí? ¿Me siguen? Las dos mesas ahora tienen exactamente el mismo tamaño y es lo que uno esperaría cuando entonces enlaza algún tipo de dibujo con su dibujo. O sea, uno tiene que, como les digo, tener la equivalencia, tener la escala correcta, ¿sí? No puedo tener una silla que mida 30 metros, ¿sí? La silla tiene que tener la medida
justa dentro del plano o dentro de la casa. Así que las unidades de inserción son realmente importantes, pero no hacen referencia al dibujo en sí. O sea, yo lo que quiero transmitirles con esto a ustedes es que yo acá estaba trabajando en milímetros y sin ningún problema o sea, no en milímetros. Yo estoy trabajando en unidades decimales, pero tengo seteado o tenía seteado acá dentro de unidades, ¿sí? Yo tenía seteado que era milímetros. Entonces, cuando voy a insertarlo a otro dibujo, si no tiene milímetros, si el otro dibujo no está hecho en milímetros, está hecho en metros, obviamente yo voy a ver mi dibujo mucho más chiquito. O viceversa, si yo tengo esto en metros y el dibujo original lo estoy haciendo en milímetros, o sea, mi plano original está seteado en milímetros, cuando yo traiga algo que está en metros, se va a ver muchísimo más grande. Es el ejemplo inverso. ¿Sí? Yo estoy llevando un dibujo que AutoCAD entiende que está en metros y lo estoy llevando a un lugar donde estoy trabajando supuestamente en milímetros. Obviamente esto que llevo a nivel metro es 10 veces más grande que lo que tengo en milímetros. Entonces me va a dibujar una mesa y una silla que van a ser más grandes que las casas. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Así que tienen que tener en cuenta cuando ustedes trabajan en AutoCAD, no solamente en las unidades o en la escala de inserción que ustedes tienen dentro del dibujo suyo, sino en la escala de inserción que tiene el dibujo que ustedes van a insertar dentro del dibujo suyo. ¿Sí? O sea, es importante que ustedes vean qué escala tiene el dibujo que ustedes van a insertar en su dibujo, para que, como les digo, ambos dibujos combinen y ustedes no tengan problemas a la hora de estar insertando contenido externo dentro del proyecto que están trabajando. ¿Sí? Los dejo y seguimos en un próximo video. Chau, chau.